Pues reanudamos la sesión. Estábamos en el apartado de reconocimientos extrajudiciales de crédito y tenía la palabra el señor Delgado. Gracias, señor alcalde. Espero que sin interrupciones esta ocasión, por su parte. Nuestra votación siempre en los reconocimientos extrajudiciales de crédito es en contra. Los informes de la intervención señalan claramente que estamos ante unos pagos irregulares, normalmente al margen de contrato y sin ningún control específico, y que simplemente para no hacer que la Administración tenga un beneficio o un lucro indebido, pues nos vemos obligados al pago. Obviamente, una vez más, desde Unión por Leganés vamos a votar en contra de este punto. Pero queremos señalar y hacer especial hincapié en el punto número 2, relacionado al pago a los abogados Moreno, Catena y Venturi. Para que sepan los ciudadanos de qué va este asunto, resulta que el Ayuntamiento de Leganés va a pagar más de 3.000 euros a unos abogados particulares de 2 exconcejales socialistas imputados por un asunto penal, para lo que reclamaron el que el Ayuntamiento se hiciera cargo de su defensa jurídica. El anterior alcalde declinó esa defensa y les animó a que contrataran sus propios abogados y que luego pasaran el cobro al Ayuntamiento. Nos llama la atención este asunto por los actores y protagonistas intervinientes: Jesús Gómez, exconcejales del Partido Socialista, dinero público y pago de abogados privados. También nos llama la atención, y nos gustaría que el alcalde nos lo aclarara, si este asunto penal está acogido a una ley de enjuiciamiento criminal distinta a la del punto limpio, porque mientras en este asunto hemos visto todo lo relacionado con este caso, denunciantes, denunciados, autos, providencias, autores, presuntos autores, declaraciones, en todo lo relacionado con el punto limpio y acogiéndose a la ley de enjuiciamiento criminal, no podemos verlo. Entonces, nos gustaría saber si es que hay 2 casos distintos, hay 2 leyes distintas, o lo que hay realmente es 2 criterios distintos por parte del alcalde, y en alguno no le importa que esa iré y se sepa, y en el otro hace un especial hincapié por mantener el ocultismo. Quizás sea una buena ocasión para hacer un ejercicio de transparencia por una vez en su labor como alcalde y nos conteste al respecto. De todas maneras, ya adelantamos nuestro voto en contra a este punto del orden del día. Gracias. Muchas gracias, señores delegados. Señora Cruz. Sí, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, también preguntar en el segundo punto, para unas facturas de 3.600 euros, que no es un montante muy elevado, y existiendo crédito y consignación suficiente en 2014, nos gustaría que se explique por qué no se han pagado estas facturas a su debido tiempo, porque han estado 15 meses esperando a ser tramitadas y se ha tramitado después del cambio de gobierno, cuando se registraron el 11 de septiembre de 2014, según la propia propuesta de acuerdo. Y el propio informe de intervención. Y sobre el primer punto, preguntar también acerca de… Son facturas, se hizo un procedimiento de contratación, pero se dilató demasiado en el tiempo, no llegó, y son facturas de suministro de gas de los meses de noviembre y diciembre de 2014. Sin embargo, aparece en el informe de propuesta, en la segunda página, un párrafo que dice: existiendo consignación presupuestaria y suficiente para la aprobación del expediente de modificación de créditos del Pleno 30 de abril de 2015, con fecha de suplemento de crédito del 13 de julio de 2015. Nos gustaría que explicaran esto, por un lado, y también que, si puede ser la interventora, que en el informe de intervención nos explicara, en la página 5 de 6, hace referencia a que no consta en la intervención general que se hubiera incoado en su momento expediente de contratación por los servicios que se indican y que se acreditan fueron prestados. Tampoco consta que hubiera efectuado en su día acto interventor de fiscalización previa, conforme preveían las bases de ejecución presupuestaria. También señalar que son facturas por un montante de 120.000 euros que se podían haber pagado al final de la legislatura del Partido Popular y, sin embargo, se guardan en el cajón. Anunciar también nuestro voto en contra, porque según para qué se es muy formal en los cumplimientos de las leyes, pero para otras no, y estamos viendo que es dinámica general de este ayuntamiento encontrarse facturas en el cajón de gobiernos que no lo han tramitado a su debido tiempo, cuando lo dicen los propios informes de la interventora en cada informe, que hay un reconocimiento presupuestario de crédito extraordinario que no se han tramitado a su debido tiempo, y es una actuación irregular. Entonces, vamos a votar en contra porque se deberían haber pagado en su momento, y nos gustaría que explicaran estas puntualizaciones. Gracias. Muchas
Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Sí, señora Atienza. Bueno, por empezar, por lo último, señora Cruz, en la documentación que se les ha facilitado dentro del expediente en cuestión, el 2.1, respecto del abono de facturas pendientes de gas del Ayuntamiento de Leganés, en la primera página, no hace falta irse mucho más, viene perfectamente explicada cuáles han sido los pasos que se han dado desde este Ayuntamiento respecto del expediente de contratación del gas. Tiene usted razón cuando dice que efectivamente o bien no se ha iniciado a tiempo o bien este contrato pues, ha sufrido un camino tan tortuoso que desde su inicio del 4 de marzo del 2014 no pasa a su finalización hasta 28 de abril de 2015. Ya en la anterior legislatura y en esta sigo empeñado de minimizar al máximo precisamente estos problemas que tenemos respecto de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. No obstante, recalcar que en el caso del 2.1, el abono del gas, las facturas que llevamos son las facturas del mes de noviembre y del mes de diciembre de 2014. Es decir, hubiésemos tenido de todas maneras que hacer reconocimientos extrajudiciales de crédito, puesto que difícilmente estas facturas por las fechas de entrada y debido al tiempo que lleva tanto la contabilización como el abono de dichas facturas podían haberse hecho con presupuesto del año 2014. Es decir, que independientemente de que se hubiese terminado el expediente de contratación en cuestión, hubiésemos tenido que llevar estas facturas de noviembre y diciembre al año 2015. Lo deseable es que no ocurra así, pero en tanto en cuanto sigamos utilizando un mes para la contabilización y otro mes para el abono de facturas, las facturas del mes de noviembre y diciembre van a tener que seguir yendo a reconocimientos extrajudiciales de crédito. Respecto del expediente 2.2, el abono de los abogados Moreno Catena y Venturi Abogados, aclarar varias cuestiones. En primer lugar, que nos encontramos ante algo habitual en la Administración. Y, señor Delgado, voy a pasar a lo que dice el Tribunal Supremo respecto de estos asuntos, que es que efectivamente han de abonarse los gastos jurídicos ocasionados en el ejercicio del cargo, siempre que no concurran circunstancias que obliguen a calificarlos como gastos realizados en interés propio o a favor de intereses ajenos al general de las entidades. Para ello han de cumplir determinadas exigencias que en este caso sí se cumplen. La primera exigencia de sentido común, que hayan sido motivados por una inculpación que tengan su origen o causa directa en la intervención del miembro de la corporación en una actuación administrativa. Y tal como aparece en la sentencia, efectivamente, los dos exconcejales han sido inculpados. En segundo lugar, que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereses particulares propios de los interesados o del grupo político. Y tal y como demuestra la sentencia, queda acreditada la inexistencia de conflicto entre los intereses generales del municipio con intereses particulares distintos de aquellos. Y, en tercer lugar, que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal por falta objetiva de participación o de conocimiento de los hechos determinantes de la responsabilidad penal y la inexistencia de estos o su carácter lícito. Y queda probada en la sentencia de que no existen indicios racionales suficientes para constar la existencia del ilícito penal. Es decir, que se da perfectamente por cumplido todos los criterios que el Tribunal Supremo señala en su sentencia 3271/1996. Por lo tanto, no hay ningún problema para abonarlo. Entrando un poco más en cuestión del expediente, estos dos concejales siguieron las instrucciones que se le dieron desde los servicios jurídicos y desde la Jefatura de Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Leganés. Es decir, hicieron lo que allí mismo se les dijo. Y el sistema de defensa que decidieron establecer la anterior corporación, el anterior equipo de gobierno, fue de que se les abonaran los abogados que ellos mismos eligieron. El por qué no se siguió
el procedimiento establecido, sí quiero recordar que para el caso de defensa jurídica, la Ley de Contratos establece siempre una excepción, es decir, que el encargo se puede hacer perfectamente tal y como se hizo. Respecto de por qué no se abonaron, como también ha preguntado la señora Cruz, estas facturas, teniendo fecha de registro septiembre de 2014 y no se abonaron hasta ahora, sí he de decir dos cosas. En primer lugar, que tiene usted razón, que deberían haberse abonado en el año 2014, que por qué no se hizo no es responsabilidad de este equipo de gobierno, bien pueden ustedes preguntárselo al equipo de gobierno anterior, pero lo que sí nos hemos encontrado es que existe, quería ser fino, pero creo que va a ser más descriptivo si lo digo así. Ha existido, respecto de los documentos llevados por la anterior asesoría jurídica, bastante caos. Y el trabajo que está realizando este equipo de gobierno es ordenar y poner al día todo lo que se adeuda respecto de la defensa jurídica del Ayuntamiento de Leganés, de sus trabajadores y también de sus cargos públicos. Ese es el trabajo que se está realizando. Yo creo que se está realizando con la suficiente prestancia para que cuanto antes tengamos solucionado el problema de las deudas que, si ustedes echan memoria, llevamos de manera continua a este pleno con reconocimientos extrajudiciales de crédito. Yo creo que poco a poco ese trabajo se está realizando no solamente bien, sino también se está llevando a buen término. Y respecto de otro asunto, señora Cruz, se me ha olvidado, tenía usted otro asunto, pero ahora mismo se me ha olvidado que quería contestarle. El informe del suministro de gas, la página del informe de propuesta de acuerdo. Sí. Exactamente. No, yo creo que eso se lo he respondido porque todas las facturas que estamos llevando son las de meses de noviembre y diciembre y es difícilmente posible, administrativamente posible, tal y como con los procedimientos actuales, poderla abonarlo antes del mes de diciembre de 2014 y, por lo tanto, hubiesen sido reconocimientos extrajudiciales de toda manera. Muchísimas gracias. Gracias. Iniciamos un segundo turno de intervenciones con el señor De Diego. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Seré muy breve. Me gustaría que se votara por separado, aunque vamos a votar lo mismo. En cuanto a lo de, ya he escuchado hoy en al menos 2 ocasiones, y me parece que lo voy a escuchar muchas veces, todo lo malo que pasa en este ayuntamiento, en Leganés, España, Madrid, el resto del mundo, la Antártida y demás, será culpa nuestra. Y el señor Atienza lleva 6 meses. Es decir, no eche la culpa al anterior equipo de gobierno, porque en 6 meses yo creo que da tiempo suficiente a resolver este tema. En cuanto a lo de madrileña de gas, yo creo que el señor Atienza ha dejado claro cuál es la situación. Anteriormente se tenía por costumbre no hacer un pliego de gas porque se contrataba directamente con la única empresa que nos podía servir gas, por lo tanto no existía una licitación ni un pliego, se cambió de criterio y al cambiarse de criterio se licitó y es el adjudicatario. Como bien dice el señor Atienza, es imposible que los pliegos se pudieran pagar en fecha y tiempo, porque es que son facturas de noviembre y diciembre, se presentan en enero y como no hay un sustento de un pliego que haga frente al pago, siempre se tiene que traer al pleno. No hay mayor error y discrepancia en ese tema. Con el nuevo pliego que ya se ha firmado, pues seguramente no, ya no pasará, pero no es así el caso. Al segundo tema, bueno, yo no creo que haya tanta enfrentamiento en asesoría jurídica a la pasada legislatura, simplemente se dejó elegir libremente a los concejales en aquel momento, que ahora son funcionarios del ayuntamiento, su abogado, no había ningún problema, y la única discusión es que se pensaba que este abogado lo tenía que pagar Recursos Humanos en función de su labor como empleado, y dado que este juicio se celebró no en su condición de empleados municipales, sino en su condición de concejales, no era Recursos Humanos el área competente de hacer frente al pago, simplemente que era Alcaldía quien tenía que decidirlo. Alcaldía dijo que sí y yo creo que no hay mayor problema en el asunto. Lo otro será buscar 3 pies al gato que no hay. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Delgado, luego la señora Cruz. Gracias. Para no haber ningún problema, se han tardado casi 2 años en pagar unas facturas que durmieron en un cajón, igual que durmió en un cajón la responsabilidad curiosa de estos 2 exconcejales socialistas en un gobierno del Partido Popular, además caracterizado por perseguir y utilizar al jefe de la asesoría jurídica para sus particulares cacerías y venganzas personales.
Podemos recordar el caso de Pestaña o el señor Pulido o esta persona que le está hablando. Para eso se utilizaba al jefe de la asesoría jurídica, pero en cambio no se utilizaba para defender a dos exconcejales del PSOE que resultan imputados por una denuncia del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía, es decir, que no es por ningún otro compañero de corporación o por alguna empresa, sino que son por órganos dedicados al control de la actividad de los concejales en este caso, es decir, que alguna cosa vieron, y es sospechoso que, además de las facturas, durmieran en un cajón durante 2 años, durmiera en un cajón la petición de responsabilidades por el anterior Gobierno del Partido Popular. Evidentemente, eso no se lo puedo exigir yo a usted, señora Atienza, pero es una pregunta que lanzo al aire. ¿El Gobierno del Partido Popular durante 2 años tiene callado y silenciado que 2 exconcejales del Partido Socialista están imputados por presunta malversación, prevaricación, etcétera, etcétera, etcétera? Qué curioso. Simplemente me resulta sorprendente. Me resulta sorprendente por la naturaleza de los concejales del Partido Socialista y por la naturaleza del propio exalcalde de Leganés. Y la pregunta que no se ha contestado es que qué naturaleza jurídica tiene distinta este procedimiento penal al del punto limpio. Insisto, sobre esta cuestión sabemos los denunciantes, los denunciados, el motivo por el que se denuncia, pero en cambio del punto limpio no sabemos absolutamente nada. Si es que hay una ley especial, ya que el señor Atienza no ha podido contestarlo, o no sabe o no quiere, que la conteste el alcalde de Leganés, si es que quiere, puede o sabe. Pero nos tenemos bastante interés en saberlo, ¿no? Porque mientras de este asunto agradecemos la transparencia que se ha tenido, porque hemos podido conocer los detalles de la cuestión, sobre la relacionada con el punto limpio, vinculado, nos hemos enterado después, al caso Facturas. Caso Facturas es un presunto asunto de financiación ilegal del Partido Socialista que sospechosamente desaparece y se deja de perseguir cuando se aprueba lo de Legatec, que curiosamente es un asunto que 5 concejales del PSOE votan una cosa y 3 otra. Pues me gustaría saberlo, señor Llorente, por qué de ese asunto no quiere usted hablar ni da ninguna contestación, pero en cambio sobre el Morena, Catona y Venturi y sobre los 2 exconcejales del PSOE, que creo que no son de su cuerda, precisamente, sí que no tiene ningún problema en que se sepa todo lo que pasó al respecto. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Cruz. Señalar que lo primero es llamativo que el señor de Diego haya reconocido que en la anterior legislatura no se siguió el procedimiento o el procedimiento fue diferente porque los concejales eran concejales, porque decir que un concejal no actúa como personal eventual, sino como concejal. Es una cuestión un poco extraña. Efectivamente somos personal eventual porque somos concejales y en función de concejales no entiendo que tuviera un procedimiento diferente. Lo segundo, plantear también la extrañeza nuevamente de que no se hayan abonado estas facturas antes. Llevamos en cada pleno expediente de modificaciones presupuestarias porque salen con cuentagotas en vez de intentar poner al día y llevarlo todo de una vez. No me han contestado ni el señor Atienza ni el señor de Diego en la página 2 porque para el tema ya sabemos que no se llegó a tiempo con el expediente de contratación para pagar las facturas de noviembre y diciembre del gas, pero ¿por qué pone existiendo consignación presupuestaria y suficiente para la aprobación del expediente de modificación de créditos en el pleno 30 de abril de 2015 con fecha de suplemento de crédito del 13 de julio de 2015? Más que nada porque es un pleno de la anterior legislatura y el 13 de julio ya estábamos la nueva corporación. Y volver a pedir que si nos podría la interventora aclarar los párrafos que dice que no consta en la intervención general que hubiera incoado en su momento expediente de contratación con las formalidades para lo mismo prevé la ley, como tampoco que se hubiera efectuado en su día acto interventor de fiscalización. Sobre las cuestiones de por qué una factura o unos casos sí se presentan, otros no, y la transparencia, luego hay una moción en la que ya nos pronunciaremos. Gracias. Señora Atienza. Eso es justo lo que se me había olvidado, lo de la existencia de la consignación presupuestaria suficiente, señora Cruz, lo que no recordaba yo que había que contestarle. Si usted ve todos los reconocimientos extrajudiciales, en todos pone que esa frase, es decir, que existe consignación presupuestaria suficiente en el momento en que se efectúa el gasto. De no ser así, estábamos hablando de otra cosa, señora Cruz. Es decir, ha de ser necesario que exista consignación presupuestaria suficiente en el momento en que se obtiene el abono. Otra cosa es cuando se efectúa, la obligación. Otra cosa es cuando se efectúa el pago, que precisamente por eso estamos ante un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito,
porque el pago no se pudo efectuar en el ejercicio correspondiente, sino que se está efectuando en el ejercicio siguiente. Ese es el motivo de por qué está el reconocimiento extrajudicial. ¿Perdona, señora Cruz? Sí, que no le escucho. Que no coinciden las fechas. Lo que ha hecho, vamos, no lo sé, seguro que la señora interventora también podría explicárselo, pero lo que hace la señora interventora es explicarle cuáles son los pasos que se han seguido respecto de esta partida presupuestaria. Pero en el año 2014 existía consignación presupuestaria tal y como dice la interventora, y para el abono en el año 2015 también dice la interventora que existe consignación presupuestaria suficiente. Si no, le repito, es que estaríamos hablando de otra cosa. Señor Delgado, respecto de que no ha habido la más o menos transparencia, yo creo que se han dado exactamente los mismos datos. Es verdad que usted, por motivos personales, no ha podido asistir a la sesión de la mañana, pero en la sesión de la mañana el alcalde ha explicado perfectamente los dos casos. Es decir, en uno, como es este, efectivamente fue el Tribunal de Cuentas el que inició el expediente, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía. En el caso de esta mañana, el alcalde le ha recordado a su grupo que fue el propio juzgado de instrucción número 8 el que inició el expediente. Se ha explicado perfectamente. En este caso también se dicen quiénes son los denunciados. Los denunciados son, como usted ha dicho, el concejal que ejercía de presidente de la mesa de contratación y el concejal responsable del área de servicios a la ciudad. En el de esta mañana también se ha dicho claro que no ha habido ningún denunciante, es decir, que se ha archivado la causa sin que existiera al lugar ningún denunciante, y se está diciendo cuáles son los motivos por los que se abrió pieza separada esta mañana, que fue por el punto limpio, y se dice también aquí los motivos por los que se inició ese expediente judicial. Expediente judicial que, por cierto, si se hubiese contestado o se hubiese facilitado la documentación que requirió el Tribunal de Cuentas en este momento, nos hubiésemos ahorrado. Ahora bien, decirle a usted que las causalidades hay que demostrarlas. Es muy fácil lanzar la piedra y esconder a la mano, que es lo que usted hace habitualmente. Y usted deja caer cosas que son totalmente inciertas, porque este expediente se inició en el año 2012 y se resolvió en el año 2014. Es decir, que temporalmente no coincide lo que usted está intentando insinuar. Dejarlo bien claro. Y si no se hizo público, hombre, yo no tengo que ser el que dé esas explicaciones, pero sé perfectamente que este caso se abrió y todo el mundo era consciente de que se iba a cerrar tal y como ocurrió, que se iba a archivar porque no había pruebas suficientes, porque no había ni tan siquiera indicios de delito. Le repito, si la documentación que requirió el Tribunal de la Cámara de Cuentas se hubiese dado en su momento, ni siquiera hubiese llegado al Tribunal de Cuentas, porque era absolutamente agua. No había absolutamente nada y se conocía desde el principio que no iba a haber absolutamente nada. Lo único que tuvieron que hacer es aportar la documentación de este mismo ayuntamiento al juzgado oportuno, y el juzgado oportuno a la primera de cambios se dio cuenta que efectivamente no había absolutamente nada. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos a votar estos dos reconocimientos por separado. En primer lugar, el de Madrileña Suministros de Gas Sur Sociedad Limitada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. En segundo lugar, pasamos a votar el reconocimiento extrajudicial de crédito de Moreno Catena y Venturi Abogados Sociedad Limitada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado.